A las 3:14 de la madrugada, sobre el estrecho de Hormuz, un dron MQ-9 Reaper vigilaba la costa iraní. De repente, un haz de radar de alta potencia procedente de una batería oculta en la isla Keshm se fijó en la cola del aparato. Un misil superficie a aire iraní arrancó de su riel en menos de 5 segundos. La computadora de vuelo del dron intentó una curva brusca de emergencia, pero el proyectil ya estaba allí. El MQ-9 Reaper se desintegró en pedazos y cayó al mar, dejando hasta de Estados Unidos sin menas, sin su principal ojo sobre la ruta petrolera más crítica del planeta. En la orilla, los motores de combustible líquido de 20 misiles más comenzaron a rugir. El objetivo era una base militar estadounidense en Kuwait, y los sistemas de defensa estadounidenses mostraban 0 blancos en sus pantallas. Esa base, situada en el desierto plano y extendida sobre un área del tamaño de 500 pies de campo de pelota, recibió, a las 3:28 de la madrugada, una sacudida desde tierra a 40 millas, al otro lado de la frontera iraní. 20 camiones pesados, disfrazados como simples contenedores de envío, dejaron la carretera de polvo y deslizaron sus cubiertas hacia atrás. Dentro de esos contenedores se ocultaban lanzadores móviles, invisibles para los satélites hasta el último segundo. 20 misiles balísticos Fateh 110 se encendieron simultáneamente, ascendieron hasta el borde del espacio y luego descendieron a la base a 3 veces la velocidad del sonido. Pero esos misiles eran solo la primera mitad del ataque. Mientras el radar estadounidense miraba al cielo, 50 drones Shahed 136 fueron lanzados desde la parte trasera de un camión de plataforma baja. El sistema de defensa de la base era uno de los más avanzados del mundo, pero tenía un límite físico. Es como una persona intentando atrapar pelotas de tenis que caen. Si lanzas 1 o 2, las atrapas sin dificultad, pero si lanzas 70 a la vez, la persona se paraliza. A medida que los misiles y los drones se acercaban, las computadoras de defensa comenzaron a parpadear. Los drones volaban tan juntos que el radar los interpretó como un solo gran objeto, para luego dividirse repentinamente. En ese instante, el sistema se congeló por una fracción de segundo, incapaz de decidir cuál objetivo atacar primero. Para empeorar la situación, los primeros misiles interceptores disparados por la base se desviaron, girando salvajemente y terminando en la arena del desierto vacío. El ejército iraní había activado un masivo sistema de interferencia GPS, enviando una señal falsa mucho más fuerte que la real. La base disparaba sus mejores armas, pero golpeaban nada. El horizonte se iluminó con el fuego de 70 motores entrantes. Mientras la base luchaba por sobrevivir, una amenaza distinta se desplazaba bajo las oscuras aguas del Golfo Pérsico. Un portaaviones estadounidense cruzaba a 10 milicaballos, tan lento que podía escuchar el latido de una ballena a millas de distancia. Un submarino de la clase Gadir, diminuto y casi invisible, aguardaba en el fondo arenoso desde 3 días. El portaaviones avanzaba como un gigante ciego, siguiendo una línea recta a velocidad constante, por orden del gobierno, con la intención de mostrarse no amenazante durante las negociaciones de paz. Esa conducta lo convirtió en un blanco perfecto para el enemigo oculto. De pronto, la alarma de sonar de un destructor estadounidense a la cabeza del grupo estalló. El submarino iraní había emergido a solo 10 millas del portaaviones, convirtiéndolo en un pato de goma. Los destructores estadounidenses no podían contraatacar.
Si lanzaban una carga de profundidad, la explosión tan cercana podría romper el casco del portaaviones. 13.000 millones de dólares y 5.000 vidas estaban en juego, retenidos por un submarino que costaba menos que un caza estadounidense. No podían pedir refuerzo, porque los iraníes escuchaban cada onda del aire. Los estadounidenses poseían los cañones más grandes, pero el enemigo disfrutaba de la posición perfecta. Aún con el submarino bajo la quilla como un fantasma, se tomó la decisión de lanzar. 2 cazas furtivos F-35 fueron catapultados al cielo nocturno con una misión clara: localizar y destruir las estaciones de radar móviles en la isla Kesh. Chacoleka de Suai, Sekik Hoa Grar. Battle Trupos, Sorinten Punchin a Minds Pamperdis Sor, Otherich, and a Movit Rich Chewe, a Kasi Saeseu. Wonjo Haru, Wehauso, Kuwait. El ejército iraní no ocultaba sus radares en búnkeres de hormigón reforzado, Moni bajo redes de camuflaje en el desierto. Había colocado sus unidades móviles dentro de contenedores de colores vivos en el corazón del puerto comercial de Bandar Abbas, rodeado de enormes buques civiles que transportaban petróleo, alimentos y medicinas. Si los aviones estadounidenses dispararan misiles al puerto, acabarían matando a cientos de inocentes y hundiendo buques de naciones neutrales. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contaba con la vacilación americana. Cada segundo que los cazas esperaban, los misiles que se dirigían a Kuwait tenían un segundo más para encontrar su blanco. Los aviones sobrevolaban a 9.000 metros, invisibles, pero inútiles. Los radares dentro de los contenedores enviaban pulsos que guiaban la siguiente ola de drones hacia la base kuwaití. El silencio se rompió con la llegada del EA-18G Growler. Mientras el F-35 dependía de la invisibilidad, el Growler era un depredador ruidoso. El ejército iraní creía tener ventaja al interferir las señales GPS en toda la región, pero el Growler contaba con una arma secreta: localización pasiva de emisores. En lugar de emitir su propio haz de radar, simplemente escuchaba. La señal de interferencia iraní era como un grito constante en la oscuridad. Para el Growler, ese grito era un faro. Bajo el ala del Growler, un misil AGM-88A Sharm se encendió. No buscaba una forma física, sino el aliento electrónico de un radar. El comandante iraní en Keshim vio el AGM-88 Sharm en su pantalla y comprendió la trampa. Si mantenía el radar encendido para guiar los misiles hacia Kuwait, el Sharm seguiría el haz directamente a un contenedor y vaporizaría todo su interior. Si lo apagaba, los misiles perderían su guía y caerían inofensivos al mar. Encenderlo significaba morir. Apagarlo significaba fallar. Decidió cortar la energía del radar, creyendo que el misil se quedaría sin señal. Sin embargo, el LHRM recordó el punto exacto de origen de la señal. Incluso en la más completa oscuridad, el misil siguió su descenso y se estrelló contra el contenedor naranja del puerto de Bandar Abbas con precisión quirúrgica. La explosión fue enorme, pero contenida. El proyectil utilizó una carga enfocada que destruyó el equipo de radar sin dañar los barcos civiles cercanos. En un instante, los ojos de la Guardia Revolucionaria en Keshm desaparecieron. Por primera vez en el enfrentamiento, los militares estadounidenses recuperaron la claridad. La neblina de falsos ecos desapareció y los cazadores se convirtieron en los cazados. Las pantallas de radar de la base, antes llenas de fantasmas parpadeantes, se estabilizaron. Las defensas automáticas despertaron con un rugido.
Interceptores misil estándar 2 fueron lanzados al aire, surcando el cielo hacia los misiles Fateh 110, que caían a 4 veces la velocidad del sonido. Cuando los misiles impactaron, no fue una pequeña explosión. Se desintegraron en una fina niebla de metal y combustible, sin quemar a 5 millas sobre el desierto. Pero la verdadera amenaza eran los 50 drones Shahed 136. Normalmente, Estados Unidos emplearía un misil de $2 millones para eliminar un solo dron. La Guardia Revolucionaria contaba con esa ventaja. La respuesta estadounidense fue el sistema de arma de precisión avanzada, conocido por sus siglas en inglés. La milicia había tomado un cohete anticuado de los 70 y le añadió un kit de guiado láser de $25,000 en el medio, convirtiendo una chatarra barata en un arma inteligente. Sobre la base, un haz láser invisible para el ojo humano apuntaba a cada dron. Los cohetes APKWS seguían esa luz como imanes. Se lanzaron en grupos de 4. En 3 minutos, 30 de los 50 drones fueron eliminados. Los pocos que lograron pasar recibieron la última capa de protección, el sistema Phalanx, que generaba una pared literal de plomo en el aire. Cualquier dron que intentara atravesarla se desintegraba en fragmentos. En el Golfo Pérsico, el portaaviones ya no era un rehén indefenso. Con la interferencia apagada, las comunicaciones de la flota se restablecieron. El submarino iraní, ahora en una situación desesperada, había perdido su única defensa. Era demasiado pequeño para llevar armadura pesada y solo contaba con 2 tubos de torpedo. La tripulación sabía que cualquier movimiento del propulsor o apertura de la escotilla de torpedo sería captado por decenas de hidrófonos esparcidos por el agua. En lugar de lanzar un torpedo, un destructor estadounidense se posicionó directamente sobre la ubicación del submarino y activó una serie de cargas de profundidad, tamboriles de explosivos programados para detonar a una profundidad determinada. El objetivo era crear una pared masiva de presión acuática que imposibilitara al submarino mantenerse nivelado. Las explosiones estallaron en círculo alrededor del objetivo, y el enemigo se dio cuenta de que el gigante que intentaban eliminar estaba ahora justo encima de ellos. El comandante estadounidense envió una señal de radio de baja frecuencia a través del agua. Superficies o muere. El pequeño casco negro del submarino emergió a la superficie del agua azul, a solo unos cientos de metros del enorme muro del portaaviones. Estados Unidos no necesitó destruir el submarino para ganar. Al usar la presión del agua y el ruido, obligaron al asesino oculto a salir a la luz. La amenaza que había podido hundir una nave de $13,000 millones se transformó en una caja metálica flotante rodeada de suficiente potencia de fuego para borrarla de la faz del mar. El centro nervioso iraní quedó reducido a una serie de cráteres humeantes. Como los misiles AGM-88 Shah Arm habían impactado con precisión los contenedores que albergaban los radares, la Guardia Revolucionaria perdió más que costoso hardware. También perdió a sus equipos especializados y los enlaces de datos de alta velocidad que les permitían comunicarse con sus fuerzas en toda la región. Imagina a un boxeador intentando enfrentar al campeón mundial en una sala a oscuras. El boxeador sigue teniendo músculos y guantes pesados, pero no tiene forma de apuntar. Aun cuando la noticia del desastre táctico llegó a Teherán, la Guardia Revolucionaria realizó un último y desesperado movimiento. Sabían que el gobierno se derrumbaba. En un acto final de ira, los comandantes duros ordenaron un ataque masivo desde la costa.
30 lanchas rápidas surgieron de cuevas ocultas y se dirigieron al portaaviones estadounidense a 50 millas por hora, pareciendo una escuela de pirañas hambrientas. El portaaviones, del tamaño de un rascacielos, era el objetivo de esas embarcaciones, que buscaban acercarse lo suficiente para lanzar misiles de corto alcance contra la línea de flotación. Pero la flota estadounidense no movió sus cañones de 5 pulgadas. En su lugar, el portaaviones lanzó 4 helicópteros MH-60R Seahawk, armados con misiles AGKT M114 Hellfire. Los helicópteros se mantuvieron a 3 millas de distancia, seguros de los cañones menores de las lanchas. Uno a uno, los pilotos fijaron sus láseres en los barcos líderes. Cuando el Hellfire impactó, la explosión fue tan violenta que el casco de fibra de vidrio se hizo añicos en miles de fragmentos. Los primeros 6 barcos fueron borrados en menos de 60 segundos. Los 24 restantes, al ver las bolas de fuego en el agua, comprendieron que la guerra asimétrica que habían intentado librar era una fantasía y retrocedieron, huyendo de nuevo a la costa. La Guardia Revolucionaria había creído que la cantidad vencería a la calidad, pero el portaaviones contaba con ojos en el cielo que los barcos no podían alcanzar. Cuando el sol se elevó en lo alto del cielo, el conflicto había terminado. El ejército iraní quedó en una paralización total, sus radares desaparecidos, sus enjambres de drones reducidos a escombros y su submarino asesino remolcado como trofeo. Las fuerzas estadounidenses permanecían en el Golfo, totalmente abastecidas y armadas. El resultado nunca estuvo en duda, una vez que se quitó el antifaz. Antes de cerrar, hay un detalle sobre el misil AGM-114 Hellfire que casi nadie menciona. Todos saben que es un asesino de tanques de alta tecnología, pero su nombre revela una historia distinta. Hellfire en realidad significa fuego láser del infierno y olvida. Curiosamente, cuando el misil se diseñó por primera vez, no estaba destinado a ser un arma. El concepto original era una herramienta de despeje de gran potencia. El ejército quería una forma para que los helicópteros pudieran eliminar maleza densa, árboles y obstáculos, facilitando el paso de los tanques a través de terrenos difíciles. Este ejemplo muestra que, en la guerra moderna, no solo importa para qué se construyó una arma, sino cuánto daño puede causar cuando cambian las reglas.